que me siento feliz de estar aquí y agradecida a que de alguna manera hayáis pensado en qué Escuela de Vida puede aportar un granito de arena, ¿verdad?, en este tema tendríamos que decir, tan profundo y tan diferente, que está cambiando con los tiempos, porque sabemos que desde siempre, ¿no?, el ser humano ha estado buscando esa dimensión que nos trasciende. Y la ha buscado, pues, dependiendo de la época, de la cultura, de la tierra, del momento en su vida, a nivel de su proceso existencial, la ha ido buscando y ha ido interpretando de alguna manera esta dimensión trascendente en la medida de nuestras posibilidades. Siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? Pero es verdad que el ser humano de ahora, ¿verdad?, lo que nos toca vivir ahora, quizá ya no se conforme tanto con doctrinas o con tipos de enseñanza que vengan desde fuera, que le lleven quizá a una situación de creencia, creo o no creo. No, ya el ser humano de ahora, ya esto se le queda pequeño. Es decir, le ha podido servir y le ha servido durante muchos siglos que nos han precedido en todas las culturas, de una manera diferente, claro, a su lenguaje, a su estilo, a su nivel de conciencia. Pero ahora yo creo que el tema principal es que el ser humano sabe, en algún rincón de su ser, sabe que ya no tiene por qué limitarse a creer, que ya tiene la posibilidad de experimentarlo. Y cuando llega a este punto, todas las teorías que nos vienen de fuera, pues se nos quedan pequeñas. Y es curioso que yo, que vengo a presentar una teoría, diga esto, pero es que ya quiero empezar por el principio, diciendo que lo que vamos esta tarde a enfocarnos en tener una mirada quizá nueva a esa cosmovisión que parece muy distante de nosotros, pero que luego a la hora de la verdad vemos que todas ellas hablan de lo mismo, aunque hablen con un lenguaje distinto y le pongan un vestido diferente. Entonces yo he escogido esta versión, por decirlo así, de nuestra dimensión, a esa a la que vamos, tendríamos que decir de una manera muy básica, ¿verdad?, a intentar asomarnos. Y la he escogido quizá porque desarrolla una visión que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, porque está desarrollada desde hace más de 2500 años, ¿verdad?, y sin embargo está ahora siendo refrendada por todos los descubrimientos que en el último siglo se hacen a nivel científico, sobre todo desde el punto de vista de la física moderna, de la física cuántica. Entonces ahí vamos a hacer un intento muy modesto de empezar quizá a poder abrirnos a una visión un poco distinta, pero que nos va a llevar, como siempre, al mismo lugar, que es esa búsqueda profunda y asomándonos a esa nuestra verdadera identidad. Quizá es a lo que hemos venido. Sí, esa pregunta que a mí me hizo una de mis hijas cuando era una enana, me dijo: mamá, ¿y yo para qué he nacido? ¿Para qué? ¿No? Una pregunta que está por ahí en la trastienda, quizá, de todos nosotros. Y si no surge de manera fácil, pues la vida siempre nos va a dar suficientes motivos para que surja, ¿verdad?
Y yo recuerdo aquella pregunta de mi hija, con 5 o 6 años tendría. Y yo le dije, pues mira, has venido a descubrir lo que eres en el fondo. ¿Quién eres? Y ella me dijo, muy ingenua, ¿y quién soy, mamá? Digo, pues mira, eso no te lo puedo contar yo, ni te lo puede contar nadie. Y además no dejes que te lo cuenten. Eso lo tienes que descubrir tú. Solamente entonces valdrá. Pero bueno, vamos ahora a meternos en algo que nos puede ayudar un poquito a atisbar. Por supuesto que todo esto que aquí vemos ha de llegar un momento, y sin ninguna duda llega y llegará, en que podamos experimentarlo de verdad, caer en la cuenta de ello, que deje de ser una teoría prestada. Pero de momento puede ayudar mucho a que la razón, que está muy limitada y lo sabemos muy bien, pueda empezar a fiarse un poco también de esa intuición que lleva al ser humano desde siempre a buscar respuestas. Todos tenemos la impresión, y eso no es cuestión de tiempo, ni de cultura, ni de raza, de que nos falta una pieza. Esto es muy evidente. No importa si vivimos en una sociedad de bienestar, incluso ahí, yo diría que ahí todavía más. Falta una pieza para que nuestro puzzle esté completo. Y claro, esa es la pieza más importante, lógicamente. Por eso el ser humano la sigue buscando y la seguirá buscando, porque ahora ya es tiempo, en realidad, de que esté suficientemente maduro su nivel de autoconsciencia como para poder descubrirlo por sí mismo, dejarse de teorías, de doctrinas, de diferentes religiones o de diferentes, sino experimentarlo. Pero bueno, ahora vamos con las palabras, como siempre, ¿verdad? Que sabemos que se quedan muy cortas siempre, pero vamos a intentarlo, por lo menos. Aquí en esta espiral de la creación vemos realmente un diseño que nos puede hacer entender desde otro punto de vista de lo que nos habla nuestra tradición en Occidente, en donde en los 7 días del Génesis, pues Dios crea el mundo, ¿verdad? Sí, esta es el mismo diseño, 7 etapas diferentes. Por supuesto, aquí no se habla de los miles de millones de años que suponen en este mundo, ¿verdad? Un día en la vida de eso que llamamos Dios, que ha ido cambiando muchísimo a través de todos los tiempos la idea que el ser humano se ha podido hacer de esa realidad trascendente. Entonces aquí vemos, todo parte, fijaros, hace más de 2500 años, en la antigua China, Lao Tse se atrevió a decir con 4 palabras, a desmenuzar con 4 palabras ese misterio que en Occidente llamamos la Trinidad, ¿verdad? Misterio. Lao Tse lo puso muy claro en la cosmovisión taoísta. Dijo, el uno crea el dos, el dos crea las millones y millones de cosas. La Trinidad, ¿verdad? Y lo desarrolló con esta visión, el uno del infinito, la primera etapa. Bueno, a hablar de la primera etapa, y ahora vamos a fijarnos en esta columna, el uno, el infinito. Hablar de esa dimensión es un atrevimiento por parte nuestra, porque ¿cómo poner en palabras lo que es innombrable?
cómo darle una forma a una realidad que nos trasciende de tal forma que no tenemos ninguna posibilidad de llegar con nuestra razón a poder hablar de ello siquiera. Pero en el Tao se ha intentado dar un poco de pista. Es decir, es un nivel de frecuencia vibratoria tan alta donde existe todo el potencial de la vida, de todo lo que ha existido, de todo lo que existe y de todo lo que puede llegar a existir, pero donde realmente no hay cosa alguna. ¿Por qué? Porque el nivel de vibración es tan alta ahí que no puede haber ni un atisbo de materia, de cosa que nuestros sentidos puedan de alguna manera codificar. Es la gran matriz en el universo, que por otro lado se dice no tiene ningún origen y sin embargo es el origen de todo lo que puede llegar a existir. Ese nivel de frecuencia tan alto, de plenitud absoluta, en donde no falta nada, no sobra nada, eso es el uno. Desde la cosmovisión del Tao, lo único que existe en el universo entero, conciencia divina. Pero esa conciencia divina, cuando quiere compartir ese potencial de vida con millones y millones de seres y de formas de vida diferentes, tiene que perder su pureza original, porque si no, no va a aparecer cosa alguna manifestada aquí en el mundo de la materia. Y entonces, para perder esa pureza original, pierde ese principio único, esa dimensión de plenitud, y se divide en dos. Y ahí aparece la polaridad, lo que en el Tao conocemos como el yin y el yang, ¿verdad? Cuando yo comencé hace muchos años a hablar de esto, había que explicarlo. Ahora, pues ya no. Todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos del yin y del yang, ¿verdad? Al perder su unidad original, su nivel de frecuencia ha bajado. Es como salir, es un poco como la referencia que en nuestra tradición tenemos a el momento en que el ser humano abandona el paraíso. ¿Vale? Aparece la polaridad. Parecen dos cosas opuestas, antagónicas, que van además a crear fricción, que van a crear, tendríamos que decir, conflicto. Eso que llevamos tan mal los seres humanos, el conflicto. Resulta que todo cuanto existe aquí en esta dimensión, incluidos nosotros, existimos gracias al conflicto, porque si no, aquí no habría cosa alguna manifestada. Claro, es aparente el antagonismo, porque en el fondo son complementarios, son partes del mismo fenómeno. Forman parte de la unidad. Uno no puede existir sin el otro no puede existir sin el uno. Y ahí tenemos, sobre todo, dentro de ese yin-yang, el principio masculino, pero el principio masculino, tendríamos que decirlo con mayúscula, la energía yang tiene que ver con la dimensión del espíritu, de lo que aquí en Occidente llamamos el Padre. Y la energía yin tiene que ver con la madre, pero con la madre naturaleza, con la madre materia. Y aquí vemos cómo entre la dimensión del espíritu y la dimensión de la materia realmente hay una, tendríamos que decir, una conexión tan íntima que no estamos hablando de dos,
en el fondo. Y esto lo especifica un místico de la Edad de Oro aquí en Occidente, de la tradición cristiana, que lo explica de una forma muy evidente y muy bien experimentada por él mismo. Dice, la gran tragedia del ser humano es que Dios dijo uno y el ser humano entendió dos. Y aquí tenemos todos los problemas, absolutamente todos, los de dentro y los que luego proyectamos fuera. Todo el problema está ahí. Estos dos principios, el espíritu y la materia. En el Tao se dice las dos manos de Dios, ¿vale? De la mano de la energía yang, de la energía del espíritu. Tenemos una energía, como veréis, que baja con la flecha hacia abajo, concentrando la energía, haciéndola cada vez más densa, cada vez más densa, cada vez más conflicto, más lucha entre esas dos energías que parecen diferentes y opuestas. Por eso también es cierto lo que nos dice Li Qin, las apariencias engañan. Bueno, engañan muchísimo, claro. Entonces ahí ese conflicto que se origina cuando el uno pierde su principio unificador y se divide en dos, en la polaridad, eso es lo que permite que la frecuencia vibratoria del uno pueda ir cada vez densificándose más a partir de 7 etapas diferentes en donde va realmente camino hacia esa manifestación que es el mundo de la materia, el mundo donde puede manifestarse. Y vemos a continuación el mundo de la vibración. Claro, hay fricción entre las dos energías. Cuando hablamos de la polaridad y del yin y del yang, es la luz y la sombra, es lo positivo y lo negativo, lo que nosotros llamamos positivo y negativo. Claro, ahí estaría el nacimiento y la muerte, la salud y la enfermedad, el bien y el mal. Estaría todo lo que nosotros no tenemos posibilidad de llegar a integrar aún. Eso crea una fricción que va densificando todo el proceso. Y entonces aparece un mundo de la vibración. Es curioso ver que esto puede haber sido desarrollado hace miles de años, cuando recién ahora la ciencia moderna, sobre todo en física, confirma que realmente esto es hasta donde se está descubriendo el mundo de la energía más allá del átomo. Cuando la ciencia se atreve, de la mano de Einstein, ¿verdad?, a meterse en los entresijos de la materia y averiguar qué hay más allá. ¿Qué hay más allá? Un mundo de vibración, en realidad. Todo es vibración, desde lo que llamamos el uno, lo trascendente, hasta la versión, tendríamos que decir, más burda, más vasta de la materia. Lo único que diferencia ambas cosas son millones y millones y millones de grados de diferencia en la frecuencia vibratoria. Esto es lo que también la física nos dice. Mundo de la vibración. Vale. A continuación aparecen partículas preatómicas, que en la versión antigua de la OSE no se llama así. Ese es el nombre que le hemos dado ahora, ya que la física moderna nos habla de que realmente esas partículas preatómicas son los ladrillos de la materia. Entonces se hablaba de partículas de luz, claro, porque en realidad las partículas preatómicas sabemos que son fotones de luz, nada más. O sea que todo esto que parece tan real, tan físico, tan denso, que podemos comprobar, tocar, pesar y medir, resulta que no es nada más que luz, en diferentes niveles de frecuencia vibratoria.
es todo lo que existe, el uno, las partículas preatómicas. Y a continuación de las partículas preatómicas, aquí estamos tendremos que decir, en la frontera, en donde la energía se densifica hasta tal punto que consigue empezar a manifestarse de alguna manera en la materia. Y entonces vemos el mundo de los elementos, es lo que aparece ahí, el mundo de los elementos. Y por supuesto, este mundo de los elementos, los científicos nos hablan un poco, los antropólogos, de cómo ha ido desarrollándose la vida en el planeta Tierra, al menos, ¿verdad? Se acaban transformando en el mundo vegetal a través de miles de millones de años, claro. Y ese mundo vegetal, por supuesto, acaba transformándose en el siguiente paso a nivel evolutivo en la filogénesis del planeta Tierra, y aparece el mundo animal. Y en la cúspide de todo esto, el ser humano. El ser humano, que es ese animal, no solo inteligente, porque inteligente es todo esto, es inteligente. Es un diseño gobernado por unas leyes donde no se escapa absolutamente ni una hierba. Increíble. Todo esto, incluso las partículas, sabemos, ¿no? Ya la física nos lo dice, las partículas preatómicas son inteligentes y responden al estímulo del científico que las está contemplando. Pueden comunicarse con nuestro nivel de conciencia, con el observador, ¿no? De ahí que se diga en la física moderna que el observador puede modificar lo observado. Claro, y aquí la pregunta, ¿y el observador? ¿Quién es el observador? ¿Solo el físico que está contemplando las partículas preatómicas en esos aceleradores de partículas? No, el observador somos nosotros, que estamos observando lo que ocurre. Y somos capaces de concebirlo, de percibirlo y de gestionarlo así o asao. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, como el ser humano no es que sea inteligente, sí, todo esto es inteligencia pura, claro. El ser humano, lo que ocurre es que es el animal consciente de ser consciente. Autoconsciente de sí mismo. Por eso el ser humano adquiere esa categoría, podríamos decir de alguna manera, de poder llamarse, con el lenguaje de nuestra tradición en Occidente, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y en muchas tradiciones, también en la cosmovisión taoísta, se habla de que el ser humano posee esa fuerza creativa del universo. Sabemos que la poseemos, podemos construir y también podemos destruir. ¿A que sí? ¿Sí? Lo estamos presenciando cada día. Entonces, ahí el ser humano ha intentado siempre a través de todos los tiempos entender su origen y su raíz y su naturaleza. Y cuando le han dicho o ha oído de alguna manera, aunque sea con distintas palabras, que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, esto lo hemos entendido justo al revés. Siempre. Hemos intentado hacer a ese Creador a nuestra imagen. Siempre ha hecho eso el ser humano. Menos mal que afortunadamente nos es imposible conseguirlo.
¿verdad? Porque no, la película es al revés. Nosotros tenemos una dimensión en donde somos semejantes, en donde la criatura es semejante a su creador. Claro, todo cuanto existe, en realidad, dependiendo de diferentes niveles de frecuencia vibratoria, es eso, lo innombrable, lo inmarchitable, lo que nunca nació ni va a morir. Y al mismo tiempo, cuando ese uno crea el dos, las 10.000 millones de cosas. Claro, ¿qué ocurre cuando ya estamos en el plano, tenemos esa suerte? Yo siempre digo, bueno, si por un segundo se nos dejara recordar el largo viaje que hemos hecho para llegar a nacer como seres humanos, en la condición humana, que es un auténtico privilegio, pase lo que pase. No importa si hay COVID, no importa si hay guerra, y la ha habido, incluso aquí y ahora la está viendo en muchos otros sitios. Pase lo que pase, un auténtico privilegio haber llegado a nacer como seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos esa dimensión que nos va a permitir llegar a descubrir nuestra verdadera identidad. Cuando ya llegamos aquí vemos cómo hacemos un camino de retorno, como no podría ser de otra forma. Claro, volvemos al origen. Y en esa vuelta al origen comenzamos ya en el vientre de la madre, a operar una conciencia mecánica, una conciencia física. Muy de la mano, si nos fijamos, nos hemos materializado, es decir, nos hemos encarnado, como nos dice también en nuestra Biblia, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y además añade, y el Verbo era el mismo Dios. Bueno, ya hemos llegado a encarnarnos aquí. Ahora un viaje de retorno. Nos materializamos a través de la energía Yang del espíritu, que es donde el espíritu encuentra forma de manifestarse en millones de formas de vida, en millones de fenómenos. Pero ahora necesitamos la energía femenina, el principio femenino de la materia, para comenzar un viaje de retorno. En ese viaje lo primero que hace esa madre con mayúsculas, que es la materia, la naturaleza, es entretejernos un cuerpo dentro del vientre de la madre. Ahí durante 9 días, 9 meses, aunque luego veremos que los 7 primeros días son espectacularmente importantes, pero bueno, ahí la conciencia mecánica, de la mano de la energía yin, es la energía de la madre tierra, la que nos va a llevar a descubrir quiénes somos. Por eso hemos venido aquí, no para disfrutar de un valle de lágrimas. No, hemos venido aquí porque necesitamos un cuerpo físico para llegar a descubrir el misterio. Pero el misterio no hay que ir a buscarlo a la India, ni tampoco a Marte. Está muy bien guardado. ¿Y está muy bien guardado dónde? Aquí, donde nadie lo busca. Entonces ahí la conciencia mecánica, de la mano de la energía del principio femenino,
la materia, ¿vale? La otra mano de Dios. Y cuando ya el cuerpo está realmente en los primeros, tendríamos que decir, las primeras semanas del periodo embrionario mínimamente asentado, ¿verdad?, aparece una conciencia un poco más fina, la conciencia sensorial, porque ya hay un cuerpo con las estructuras necesarias para que los sentidos empiecen a funcionar. Y aunque la criatura está todavía dentro del vientre de la madre, en la dimensión del agua, que es donde siempre la vida en la materia va a tejer sus hilos para llegar a mostrar y a manifestar ese fenómeno del espíritu, de ese ser profundo que somos, pues ahí van a aparecer ya los sentidos, de una manera pues todavía muy rudimentaria. Pero ahí ya el embrión oye y el embrión procesa estímulos de la luz, se sabe, aunque esté con los ojos cerrados, y desarrolla todos los sentidos. Sentidos que son las puertas que luego la conciencia va a necesitar una vez en esta dimensión para poder procesar todo lo que el mundo de la materia nos ofrece, que es mucho. La conciencia sensorial. Y nada más que esa conciencia se instala ya en el cuerpo y empieza a funcionar, aparece una conciencia emocional. Es decir, a través de los sentidos a la criatura le llegan estímulos que sabe reconocer como que le producen bienestar o le producen miedo, agitación, inseguridad, puede ser. Y aparece la conciencia emocional de una manera muy básica, ¿verdad? Hasta aquí, nosotros compartimos estos tres niveles de conciencia con el resto de todos los seres vivos. No solo los animales, no solamente el mundo vegetal, incluso las piedras y el mundo mineral. Tiene sus reacciones a diferentes estímulos. No es lo mismo la luz y un clima cálido que temperaturas bajo cero y un clima helado. Tienen diferentes formas de acción-reacción, ¿verdad? Incluso los minerales. Pero a partir de aquí, y recordemos que a partir de aquí tenemos esa frontera donde la energía ha dejado de ser energía puramente para llegar a manifestarse en la materia. Ha cruzado la frontera entre energía y materia, que es donde la física moderna se mueve ahora de forma tan activa, porque sabe que ahí realmente pues está el verdadero secreto que la materia guarda de forma tan celosa, ¿vale? Y a partir de aquí, por supuesto, ya hay un salto en ese camino de retorno. Aparece la conciencia intelectual. Sí. Bueno, los antropólogos dicen que eso solamente pertenece al ser humano. Bueno, yo tengo mascotas en mi casa y todo el mundo que tiene mascotas o ha tenido bastante relación con los animales ha habido que ahí hay una cierta forma de inteligencia en donde pueden incluso llegar a manejar estrategias que te dejan dudando si realmente los antropólogos están en lo cierto o se han equivocado un poco. Ahí. Increíble. Pero bueno, vamos a fiarnos de lo que dice la ciencia. Bueno, la conciencia intelectual, sí,
propia el ser humano. Por supuesto que cada nivel de conciencia se va asentando sobre el anterior, cuando el anterior o los anteriores están bien construidos, bien desarrollados. Claro, por eso la conciencia mecánica, el cuerpo, pues es el asiento. No es nada para subestimar. Si esto no está bien, bueno, el resto ya lo va a tener un poco complicado. Y de la conciencia intelectual, por supuesto, que el ser humano cuando llega a ese nivel de conciencia, que por supuesto no llega recién nacido, va a tardar unos años en llegar ahí, ¿verdad? Por lo menos en desarrollarlo de una forma intelectual, en realidad. Porque esa pequeña criatura, inteligente fue siempre. Desde esa primera célula que llamamos el cigoto. Pero esa conciencia ya intelectual, que va de la mano de la razón. Tarda un tiempo en desarrollarla, pero todos estos niveles de conciencia están sujetos a el yo. O sea, trabajan en función y a favor de la conciencia del yo, del ego. La conciencia mecánica. ¿Habéis visto a los niños nada más recién nacidos? Bueno, el mundo que se hunda. A él que no le falte su biberón, que no le falte el que le limpien el culito y le cambien el pañal cuando se hace sus cositas encima, ¿verdad? Y que tenga su chupete si es que el chupete le consuela. ¿Vale? El resto no importa. No importa, claro, no es prioritario. En la conciencia sensorial está el tema del bienestar. Aquello que a mí me hace feliz, aquello que a mí me hace sentirme bien. Eso es lo que yo quiero y es por lo que realmente me voy a molestar, ¿verdad? En la conciencia emocional, lo mismo, ¿verdad? Y pasamos a la conciencia intelectual, que es el desarrollo, tiene que ver con una zona del cuerpo, está íntimamente relacionada con lo que a mí me interesa. ¿Me explico? Entonces ahí la conciencia está muy centrada en el primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. No hay más. ¿Vale? Ahí llegamos. Pero claro, la vida tiene todavía un largo camino para llevarnos a destino. Con lo cual va a venir una conciencia social. Esa conciencia social es un salto a nivel de frecuencia vibratoria increíble, porque dejamos la conciencia del yo para abarcar, no nos olvidemos que vamos hacia la unidad, que lo abarca todo. Claro, con lo cual cada vez somos más conscientes de que formamos parte de todo cuanto existe. Entonces ahí es una conciencia que pasa por abrirse en el chakra del corazón. Comienza muy modestamente con la empatía, ¿verdad? Y acaba redondeándose con ese sentimiento de unidad que nos hace sentir al otro parte de nosotros mismos, al que sufre, al que pasa hambre, al que pasa frío, al que sufre los horrores de la guerra, ¿verdad? Al otro, a lo que llamamos el otro, claro. Hay una gran apertura ahí a nivel de conciencia, hay un camino, yo tendría que ahí siempre recuerdo, ¿no? Ese pasaje en los evangelios de Jesús, cuando él a sus discípulos o a la gente les dice: yo vengo a traer una ley nueva. La ley antigua era ojo por ojo, ¿no?
la ley nueva? El amor. Y es que si no vamos por ahí, no hay camino que nos lleve a ninguna parte. En el Tao es más explícito esto. Nos dicen, nosotros somos amor. Encarnado aquí en carne y hueso, somos amor. Y hemos venido a descubrirlo. Ahí tenemos la conciencia social, ¿ya? Pues lo vemos con todo lo que existe a nuestro alrededor, ¿verdad? Cuando vemos todo lo que sucede y sentimos, podríamos ser esa persona que está ahí, ¿verdad? Podemos sentirnos uno con el que está pasándolo mal. Ya hay una apertura ahí enorme. Es la conciencia del nosotros. Ya vamos, camino de llegar a donde tenemos que llegar, antes o después. Esto es sí o sí, claro. No importa cuántas vueltas vamos a dar, el destino es ese. Antes o después llegaremos. Y después de esa conciencia social pasamos a una conciencia ideológica, que así es como está reseñada en este diseño de la cosmovisión taoísta. Pero a mí me gustaría decir algo ahí, porque nosotros entendemos en Occidente ideológico pues el mundo de las ideas. No. Es una conciencia en donde ya llegamos cuando la conciencia ha atravesado todo este proceso y hay una madurez de fondo. En la vida ya hemos enfocado nuestro quehacer, nuestro trabajo, nuestra formación, nuestra vocación, nuestra familia. Eso está. Y ahora que todo eso está, viene la gran pregunta. No del siglo, sino de todos los siglos, desde que el ser humano ha empezado a poder pensar por sí mismo, ¿no? ¿Hay algo más aquí? ¿O es esto todo? La gran pregunta, que muchos ni nos atrevemos a hacerla, ¿verdad? ¿Hay algo más aparte de esto que tenemos delante de las narices, aparte de esto que estamos experimentando y viviendo? ¿Tiene todo esto un sentido? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pintamos aquí? Buena pregunta, ¿eh? Y esa pregunta, que es justamente la que ahora el ser moderno, el ser actual, el ser humano, se hace con unas connotaciones muy diferentes que las que utilizó en etapas anteriores, en siglos, ¿verdad?, pasados, claro. Y eso es lo que realmente va a suponer un motor que nos va a llevar a descubrir la dimensión espiritual. Por supuesto que no la vamos a descubrir pensando, ni dando vueltas a estas teorías ni a ningunas otras, ¿sí? Lo vamos a descubrir de otra forma. Pero la vida, esa vida en esta dimensión que encarnamos, dirigida por la Gran Madre, por el principio femenino que es la materia, tiene recursos sobrados para cada uno ayudarnos a ir descubriendo a través de cada paso en el camino lo que en el fondo somos. Entonces, bueno, la buena noticia, pues lógicamente es que esto no son unas leyes que estén por ahí flotando en un mundo abstracto. No. Estas leyes están aquí. Forman parte de no solamente de nuestro ser, sino de nuestro cuerpo físico. Es decir, hay una frase increíble en nuestra tradición
anterior a Jesús, a nivel de un profeta del Antiguo Testamento, que lo explica de una manera increíble. Y cuando habla con esa dimensión, le dice: llevo tus leyes escritas en mis entrañas. Es cierto, no es una frase bonita, es un hecho. Cuando empezamos a tener ojos para ver y oídos para escuchar, lo vamos descubriendo por todas partes. Esa Trinidad, el uno, el dos y las 10.000 millones de cosas. Es decir, el Padre, la Madre y el Hijo. Y lo vemos en estructuras de nuestro cuerpo, en órganos vitales, en el eje endocrino, en el sistema nervioso. Por todas partes está. Por todas partes están las leyes que configuran esto. No tenemos mucho tiempo, quizá, y es un tema que realmente pues, puede llevar todo lo que queramos dedicarle. Pero yo aquí he pensado que sería buena idea hablar por lo menos de un sistema en donde vemos claramente esa Trinidad, ese Espíritu, el Padre, la Madre, la materia y el Hijo. Y nos vamos a encontrar siempre con el mismo diseño. Desde lo que se nos escapa porque es inmenso y no nos cabe en sentido, hasta lo infinitamente pequeño que tampoco nos cabe en sentido, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a ver aquí. El dibujo, tenéis que disculpar, es muy casero, porque lógicamente, como comprenderéis, esto yo no lo he encontrado en ningún libro de texto, ni en ninguna universidad, ¿verdad? Entonces, bueno, está hecho como lo utilizamos en la escuela cuando empezamos a querer hablar de la importancia que tiene la salud y nuestro estilo de vida, siempre en relación con esa dimensión espiritual y con esa dimensión de la materia, consiguiendo que ambas realidades llegue un momento en que puedan hacerse uno, que será ese gran momento en el que podremos despertar y recordar no solamente quiénes somos, sino qué hemos sido siempre y qué vamos a seguir siendo siempre. No importa el vestido que llevemos ahora, no importa. Entonces vamos a ver cómo la Trinidad se proyecta en el sistema nervioso. Vamos a ver. El cigoto, una célula, siempre, estamos siempre repitiendo el mismo diseño, no hay nada complicado ni nuevo. Una célula que se divide en dos, ¿vale? Esas dos capas primarias, siempre en espiral, y después, lógicamente, aparece una tercera capa. Lógicamente, nos faltaba el hijo, ¿verdad? Y finalmente se va diferenciándose en tejidos, en órganos, en células, en sistemas que forman el cuerpo. No. Vamos a continuar con esta. Bueno, la primera espiral, lógicamente, como os podéis figurar, es la espiral Yang, el fuego del espíritu, la dimensión espiritual. Esta es una dimensión que parte de una zona, tendríamos que decir, muy periférica, como hemos visto en la otra línea, en la otra figura, ¿verdad? Y va concentrándose
hasta materializarse. ¿De acuerdo? Esa espiral va a conformar el sistema nervioso. Nada más y nada menos que el sistema nervioso. Esa es la primera capa germinativa que se desarrolla en el proceso embrionario. A continuación tenemos la capa yin, la energía de la materia, de la madre. Como hemos visto en la anterior figura, es una energía que viene desde lo profundo a manifestarse, expandiéndose hacia la superficie. Esa capa germinativa, que es la siguiente espiral interna, ¿veis?, va a dar lugar al digestivo, al proceso, al sistema digestivo, es decir, a los órganos que van a estar responsabilizándose de digerir la comida, el alimento. ¿De acuerdo? También aparato respiratorio ahí, ¿eh? También el aparato respiratorio. Y entre esa energía yang del espíritu y la energía yin de la tierra, aparece lógicamente una tercera capa germinativa que da lugar al corazón, a la sangre, y que va a tener la función de conectar el espíritu y la materia. Es decir, que una espiral va a dar lugar al sistema nervioso, el sistema nervioso muy yang, es lo que va a trabajar para digerir las frecuencias muy yin, muy sutiles, muy metafísicas, los pensamientos, el sistema de creencias, toda nuestra parte más creativa y más sutil, que va con ondas de frecuencia vibratoria, porque los pensamientos no son nada más que eso. Claro. Es decir, que la parte, tendríamos que decir, más espiritual, va a formar la parte más yang para trabajar con las frecuencias más yin. ¿Se ve cómo se están troquelando constantemente las dos dimensiones? Y la espiral yin se va a encargar del digestivo y también del respiratorio. Pero en la parte del digestivo, ¿qué es lo que va a digerir? Pues todo lo más denso, que es la comida. ¿Sí? Y claro, nos falta el nexo que conecte una cosa con otra. Y ahí aparece la tercera espiral, que da lugar al corazón, a la sangre, y por supuesto ahí tenemos aparatos excretores y el aparato reproductor, nada menos, que maneja la energía más creativa que se le ha concedido a todo ser vivo, ¿verdad? Estas tres capas germinativas tienen nombre, lógicamente, ¿eh? La espiral más yang, que da lugar al sistema nervioso, el ectodermo. O sea que esto es fisiología y anatomía pura. La espiral más yin, el endodermo, que da lugar a lo más, tendríamos que decir, al aparato digestivo, a lo que va a digerir lo más denso, que es la comida. Y claro, entre la digestión del alimento más denso y la digestión del plano más sutil de las vibraciones, necesitamos algo que conecte y que unifique. Y ahí aparece el mesodermo. Y ahí se asienta el corazón, se asienta la sangre, todos los fluidos circulatorios, no solo la sangre, la linfa, el sistema inmune, ¿vale?, que es el puente de conexión entre una dimensión espiritual y la dimensión de la materia, hasta conseguir que eso sea uno.
podríamos continuar, porque el sistema nervioso con sus 3 capas germinativas, volvemos a encontrarnos la Trinidad todo el tiempo, ¿eh? La energía del espíritu, la energía de la materia y el resultado, que es la vida aquí. Pero no tenemos más tiempo, ¿verdad? Y con esto, pues realmente yo creo que tenemos material, ¿verdad?, para empezar a lo mejor a tener una manera más de poder intentar acercarnos a comprender lo que no puede llegar a ser comprendido, solamente puede llegar a ser experimentado en algún momento de nuestro proceso vital aquí. Para eso hemos venido, ¿eh? Para eso hemos venido, a descubrir el gran secreto escondido ahí en lo más profundo, tendríamos que decir, de nuestro corazón. Porque fijaros, el corazón es el hijo, el que guarda esa simiente. Bueno, pues no querría aburriros. Bueno, espero que no haya sido aburrido, claro, lógico, por lo menos lo espero. Pero ahora quizá a lo mejor pues es un poco el turno vuestro de que hayan podido por ahí despertar algunas preguntas. Bueno, pues gracias, Rosa, por tu presentación. Ahora es el turno de preguntas. También no sé si alguien en el chat de internet nos dice algo. Si así, me lo mandas por WhatsApp, Alex. ¿Alguien tiene algún comentario de lo que ha presentado? ¿O nos has dejado cao? Hola. Bueno, pues me ha gustado mucho cómo ha planteado todo este tema, porque yo estoy completamente de acuerdo en que tenemos una misión cuando venimos aquí. Lo que pasa es que está tan escondido ese tema por las vicisitudes que pasamos a lo largo de la vida. No es lo mismo nacer en España que nacer en el Congo belga o en los países que pasan hambre y necesidades extremas. Así que, como bien has dicho, tenemos mucha suerte de estar aquí, haber nacido donde hemos nacido, porque tenemos nuestro tema material, digamos, solucionado, entre comillas, y nos podemos dedicar a lo que verdaderamente importa, que es la búsqueda del sentido divino, de eso que llamamos Dios, el mundo espiritual. Nos podemos dedicar plenamente a eso, nada más. Bueno, esto que sí acabas tú de decir, ¿no? Qué suerte haber nacido en un lugar donde... Pero es verdad que también aquí en España hemos atravesado por momentos difíciles y sabemos, ¿verdad?, sobre todo nuestros antepasados, lo que ha sido una guerra y lo que ha sido también hambre y escasez, ¿verdad?, y dificultad. O sea que yo creo que cada momento, hay un momento para cada cosa, no solamente en nuestra vida, sino en nuestros países, en nuestras culturas, sí. Pero es... ¿Sabes? No siempre partimos de una búsqueda profunda cuando estamos viviendo rodeados de confort. No siempre. Hay veces que la vida nos lleva a situaciones muy críticas, porque ahí es donde necesitamos encontrarle un sentido a lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, cada momento es el justo, el que tiene que ser. Bueno, yo quería preguntarte,
¿de qué manera nos determina esta estructura? Es decir, si tú, por ejemplo, no sé, por tu código genético, por esta estructura, etcétera, pero eres consciente de una cierta limitación, ¿tienes la capacidad de rebelarte y de mejorar o estás condicionado? Y por otro lado, es una estructura, digamos, igual a todos los seres, pero todos son diferentes. Es decir, ¿dónde nace la individualidad? Y dónde nace de alguna manera ese desarrollo personal, y que a lo mejor naces con las mejores posibilidades, pero las mejores posibilidades las estropeas. Y otra persona que nace con las peores posibilidades va y aprovecha lo poco que tiene. Es decir, ¿dónde está la clave para toda esa jugada? Sí, muy buenas cuestiones. Bueno, realmente esto que tú acabas de decir ahora, sí, cada uno lógicamente viene con una determinada lección o lecciones que atravesar y que aprender. Por supuesto que yo estoy completamente convencida de que eso no se decide fuera de nuestro ser más profundo, ¿me explico? Sino que es una decisión que cada uno de nosotros toma desde esa dimensión del espíritu, porque es justamente aquello lo que necesitamos experimentar. Y entonces es muy distinta la manera en que cada uno desarrolla su experiencia vital. Cuando tú has dicho, somos libres de escoger, yo diría sí, en cierta medida. Es verdad que necesitamos llegar a un cierto nivel de autoconsciencia para darnos cuenta de que tenemos la posibilidad de transformar casi todo en la vida. Yo ahora estoy terminando de escribir un libro, todavía no sé muy bien el título que le voy a poner, pero me ronda por la cabeza ponerle que somos alquimistas en el paro. Alquimistas en el paro. Tenemos la posibilidad de transformarlo todo. ¿Por qué? Porque somos el observador, hablando en lenguaje científico. ¿Se ve? Somos el observador. Dependiendo de cómo yo percibo lo que observo, lo puedo transformar. En nuestra vida eso está ocurriendo constantemente. Lo más importante no es lo que nos sucede, sino es cómo lo concebimos, lo interpretamos, lo gestionamos y ahora qué respuesta le damos al mundo a aquello. Y eso cambia toda la situación. Incluso en situaciones muy críticas, como puede ser, yo hablo de algo que yo llevo muchos años trabajando con ello, ¿no? Y habrá miles de otros ejemplos que podría poner, pero ese le conozco muy bien y le conozco de cerca, que es el descubrimiento, por ejemplo, en algunas personas de un proceso de enfermedad. La persona ha estado pensando que estaba muy saludable, ¿verdad? Y en un momento determinado de la vida descubre que hay un proceso de enfermedad importante. Esa respuesta que le damos a esa situación es una situación seria, crítica, límite, que muchas veces es cuestión de vida o muerte. Puede llegar a serlo, sin duda. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos diferentes formas de reaccionar, ¿verdad? Podemos reaccionar como una víctima. Nos suena esto, ¿verdad? Porque ¿quién no se ha sentido en algún momento de su vida y no se ha hecho esta pregunta, ¿no? ¿Y por qué a mí? Me ha tenido que tocar a mí esto a mí, ¿no? Si es así,
Claro, una víctima no suele tener mucho poder de transformar nada. ¿Se ve? No está en situación de poder. ¿Qué hace realmente? Busca soluciones fuera, ¿verdad? Pero dependiendo del grado de madurez que tenga la persona, de su nivel de autoconsciencia, la pregunta que ahí aparece puede ser otra. ¿Cómo he llegado yo aquí? Porque claro, he llegado yo, no ha sido el portero de la finca. ¿Se ve? He sido yo. ¿Cómo he llegado yo aquí? Esta es una cuestión que nos va a abrir un mundo de posibilidades muy diferentes. ¿Se ve? Un proceso de enfermedad es un proceso de desequilibrio. ¿De desequilibrio entre qué? Entre mi dimensión espiritual y mi dimensión física. Pero que luego eso se encarna en órganos, en sistemas, en glándulas, en zonas de nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar el desequilibrio. ¿Cómo he llegado a esta situación? Si yo tengo ese nivel de madurez, voy a encontrar muchísimas salidas. ¿Por qué? Porque un proceso de enfermedad es un proceso de desequilibrio entre el yin y el yang. ¿Se ve? Entre el principio masculino, el espíritu, y el principio femenino, la materia. Es un desequilibrio. Si yo busco ahí, sé que voy a tener que cambiar mi estilo de vida, mi forma de comer y de beber, incluso mi forma de cocinar lo que voy a comer, quizá, y hasta de cómo lo voy a cortar, y hasta de cómo me lo voy a comer, a masticar y a agradecer. Influyen un montón de cosas ahí. Voy a tener que cambiar mi percepción de la realidad. A lo mejor voy a tener que dedicarle más tiempo al descanso y menos al trabajo, o más tiempo a la diversión, al placer, a ser feliz. ¿Me explico? Que en este mundo está casi mal visto darnos ese espacio, cuando es en realidad lo único que al ser humano le mueve, ¿verdad? Como se dice en el Tao, somos felicidad pura, hemos venido a buscarla y a descubrirla. Claro, no solamente a trabajar y a ser ciudadanos muy amoldados y muy bien diseñados a nuestras instituciones financieras, económicas y etcétera, etcétera. No, hemos venido a otra cosa. Entonces, a ver en qué tiempo reparto yo mi vida. ¿Qué es lo que, como dice Lichín en un hexagrama maravilloso a mitad del camino, dice, vigila lo que haces demasiado y lo que haces muy poco. Y equilíbralo si quieres llegar al final. Es decir, si queremos llegar a donde tenemos que llegar, hay que cambiar el estilo de vida, sobre todo si estamos en un momento de proceso de enfermedad. Entonces, el problema no es la enfermedad. La cuestión es lo que yo hago con la enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo la utilizo para sacarle el mejor partido a la vida? Y a lo mejor tengo que cambiar un montón de cosas, claro. Ya lo decía Einstein, la mayor locura del ser humano es querer conseguir algo diferente haciendo lo mismo. Pues mira, es que eso no va a poder ser. Si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir teniendo el mismo resultado. ¿Sabes? Entonces ahí tenemos un gran poder de transformarlo. ¿Pero dónde? En nuestra percepción del hecho que nos toca vivir, en cómo lo reconocemos, lo procesamos, lo gestionamos y cómo respondemos a él. Y claro, no nos olvidemos
de las 3 capas germinativas. El ectodermo, sistema nervioso que trabaja con el mundo de las ideas, del pensamiento, que es la matriz de la creación en el ser humano. Y el endodermo, aparato digestivo, que va a digerir lo denso, la comida, y luego tenemos el mesodermo, que lo que va a hacer es esa comida, la va a transformar en nuestros huesos, en nuestra sangre, también en nuestros sueños, en nuestros proyectos, en nuestras creencias, en todo el mundo sutil. Ahí somos alquimistas. Pero claro, tenemos a lo mejor que llegar a descubrir que tenemos ese poder y que todo depende de lo que hagamos con lo que la vida nos propone vivir. No sé si esto, de alguna manera, responde algo a la pregunta. En primer lugar, darte las gracias de por lo menos unas dudas que creo que se ha aclarado. Y es en la primera diapositiva que después de lo que es el infinito, si hiciste mención después del ser humano que vamos a hacer el regreso. No sé si lo puede volver a... ¿Vamos al regreso a la conciencia universal o es no igual que... Claro, es que no te estaba oyendo. Te iba a pedir que... A ver, cuéntamelo otra vez. A nivel de conciencia, de autoconciencia, vamos cada vez subiendo más peldaños en esa escalera. Por último, vamos a llegar a descubrir nuestra verdadera identidad. O sea, ¿Antes o después? A raíz de ahí es el regreso. Claro, estoy hablando de ese regreso. No solamente del regreso que tendremos cuando nos vayamos de esta dimensión. Claro, por supuesto, cuando nos vayamos de esta dimensión volveremos a ser lo que hemos sido siempre y siempre seguiremos siendo. Fijaros que ya la física moderna nos dice la energía, una vez que está, no se puede destruir, se transformará, seguirá camino en formas diferentes, con diferentes vestidos, transformándose, pero no se puede destruir. Claro, estamos ante realmente el despertar en realidad es este punto, es llegar a recordar, como decía un pasaje maravilloso de nuestra tradición, donde hay un apóstol, ahora no recuerdo exactamente cuál, que en una de esas cartas a los efesios, o da igual, ¿verdad?, les dice, llegará un día en que descubráis que habéis existido antes de todos los tiempos. Antes de todos los tiempos. ¿Dónde hemos existido antes de todos los tiempos? En esa dimensión que llamamos Dios. Una palabra ya muy, ¿verdad?, que se nos queda muy pequeña. Gracias. Pues no sé si tenéis algún comentario más. ¿No? Bueno, estamos llegando a la hora, pero tenía un pequeño comentario. A ver, dado que no es tan común tener a alguien que nos hable del taoísmo en tradiciones orientales, ¿crees posible, digamos, es muy importante en China, Japón y Corea, la influencia, digamos,
de los antepasados en los descendientes. Es decir, para ellos todas las tradiciones, digamos, pues siempre aparecen espíritus de antepasados que guían a sus descendientes a esto, al otro y a lo demás allá. Eso es muy fuerte en esas tradiciones. ¿Cómo lo ves? Digamos desde el prisma taoísta, es decir, y bueno, desde tu prisma personal. Bueno, yo no me cabe ninguna duda de que eso es un hecho. Es un hecho no solo en la tradición taoísta, de hecho en las prácticas de autosanación que se hace a nivel del Tao, pues siempre tenemos presente a todos los antepasados. Pero a todos los antepasados, hasta esas primeras piedras, hasta esos primeros, porque nosotros hemos utilizado las formas de vida que nos han precedido para llegar al ser humano. Hemos utilizado la conciencia de los minerales para fabricarnos los huesos. Esa conciencia que somos, ha utilizado la conciencia de los minerales para fabricarnos los huesos. Ha utilizado la conciencia de los vegetales para tapizarnos por dentro y por fuera, Por fuera menos que por dentro. Por dentro tenemos un auténtico Amazonas en miniatura en nuestro aparato digestivo, Y gracias a ese mundo vegetal ahí, que realmente sirve de hogar al mundo animal, que son montones y millones de bacterias, ahí, gracias a estos dos mundos, nosotros estamos aquí y existimos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de los antepasados, claro, pensamos en los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, sí. Más allá. Pero sí es verdad que a nivel ya de maestros y de antepasados cercanos, no hay ninguna duda de que en cada tradición están esos maestros espirituales apoyando el proceso. Es como si nos hubieran pasado la antorcha, ahora nos toca a nosotros. Ellos han hecho su parte, la han hecho lo mejor que han podido con los recursos que en ese momento tenían disponibles y ahora nos toca a nosotros. Y eso al final acaba revirtiendo en una toma de conciencia a nivel de responsabilidad. Pero sí que tenemos ese apoyo, pero no es solamente en el mundo del taoísmo, que ahí se considera, bueno, algo increíble. De hecho, hasta luego, a la hora de interpretar la salud, pues hay ahí algo realmente tan íntimamente ligado a los antepasados que cuando una persona enferma realmente muy seriamente, de una enfermedad, no estoy hablando de un proceso de desequilibrio de andar por casa, sino de una enfermedad, de estas enfermedades que vienen para quedarse, ¿no? Degenerativas, malignas. Ahí lo primero en el Tao es reconciliarse con los antepasados, porque ahí es donde tenemos el punto de conexión para poder recuperar la salud, porque todo esto es información que, como he dicho antes, igual que la Santísima Trinidad la tenemos por todas partes, pues resulta que los antepasados están íntimamente ligados a nosotros, a través sobre todo del elemento agua. Pues claro, el elemento agua somos un 75% agua, entre sangre, linfa, líquido cefalorraquídeo, los jugos gástricos, los líquidos intra y extracelulares, somos agua. A través de esa conexión gobernada por los riñones,
que son los guardianes de la vida, son los que van a determinar cuánto vamos a vivir y si lo vamos a vivir saludablemente o enfermando cada 2 por 3. Esa es conexión con antepasados. Por eso es una lástima que en nuestra cultura a lo mejor hayamos perdido ese hilo tan poderoso a nivel de la salud. Los antepasados presentes, claro, ¿cómo no? Ahí. Y además, sin ninguna duda, en nuestra cultura también tenemos cantidad de maestros espirituales que también están ahí. ¿Me explico? Apoyándonos, siguiendo, acompañando nuestro paso en el día a día de este camino con mayúscula que es la vida, ¿no? Entonces no estamos solos, estamos muy bien acompañados. Yo querría quizá terminar agradeciendo, antes lo hice a Espacio Ronda por haber pensado en nuestra contribución, pero también agradeciendo vuestra presencia, vuestro interés y algo que siempre lo comentábamos antes Armando y yo, lo inspirador que es el tener a las personas cerca, el poder tener esa comunicación que va más allá de la palabra, más allá de los gestos, ¿verdad? Y querría agradeceros vuestra presencia y me gustaría despedirme con un trozo de un poema auténticamente fantástico, escrito hace unos cuantos siglos por un maestro zen muy despierto ya, que sabía lo que decía. Aunque podríamos también aquí citar muchas de las palabras de Jesús al hilo de esto, pero yo he escogido ese poema, esa estrofa, porque me parece que es un canto al despertar en el ser humano, y es un trocito corto que a mí me gustaría que os llevarais quizá como esa guía en nuestra vida, para acompañarnos, sobre todo en los momentos difíciles, que es cuando más podemos caer en la trampa de sentirnos solos, ¿verdad? Y el poema dice así: mi naturaleza esencial es una piedra preciosa, prendida en el fondo de mi corazón. Y mi vestido es el rocío, la rana, la nube y la niebla. Todo cuanto existe, eso es mi vestido. Pero en el fondo de mi corazón, el gran tesoro. Gracias. Gracias a vosotros.